Bueno, buenas tardes, buenos días. En primer lugar, deseo agradecer a la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez por su atenta invitación para participar en esta interesante reunión, así como darme la oportunidad de presentar ante ustedes este trabajo en el que se abordará el tema de la experiencia de la Universidad Nacional Autónoma de México en lo que a préstamo y gestión de libros electrónicos se refiere. Me parece que compartir la experiencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la cual procedo, es especialmente interesante dadas las características organizativas, así como el tamaño, porque por lo menos que podemos decir de la universidad es que es sui generis. Antes de presentarles la información sustantiva sobre esta ponencia, considero pertinente mencionar algunos datos y características de la universidad. Este es cómo va a estar los puntos que vamos a tratar y estas son las características de la universidad. Estas características me permiten sostener lo que dije anteriormente, de que es cuando menos sui generis, y hacen que el trabajo bibliotecario tenga características muy diferentes a las de en otros lugares. Déjenme decirles que México es un país que a números redondos tiene 2 millones de kilómetros cuadrados y 120 millones de habitantes, y está dividida en 30 unidades políticas. 28 de ellas la Universidad Nacional Autónoma de México tiene presencia, y en cada una de ellas tenemos una biblioteca. La UNAM es una institución de investigación, posiblemente la institución de investigación más importante del país. En algunos campos, por ejemplo, hacemos prácticamente la totalidad de la investigación que se hace en el país, como por ejemplo en astronomía. En algunos otros, como son los campos de las ciencias sociales y de las humanidades, la universidad trabaja al unísono con muchas otras instituciones educativas. Es adecuado decir que la universidad se realiza en general el 30% del país, de la investigación que se realiza en el país. Como puede apreciarse por los datos anteriores, no estamos hablando de una universidad con un campus único o con unos cuantos. Estamos refiriéndonos a una institución de educación superior e investigación que se encuentra dispersa a todo lo largo del país. Esto quiere decir que tenemos bibliotecas y dependencias cerca de los Estados Unidos, en el norte, cerca de Ensenada, y algunos otros las tenemos en el sur, como por ejemplo tenemos un centro de investigación biológica a 10 kilómetros de Cancún, donde yo siempre he querido que pongan la Dirección General de Bibliotecas, pero no me hacen caso. Siempre piensan que es una frivolidad mía, pero en fin, o sea, tenemos en todas partes. Estamos pues refiriéndonos a una institución de educación superior que se encuentra dispersa, les decía, y lo anterior puede ser visto desde dos ópticas. Una que nos lleva a concluir que la UNAM hace una parte desproporcionadamente grande de la investigación en México, y la otra nos lleva a concluir que en México se hace poca investigación, aunque ambas aseveraciones no son excluyentes una de otras. Es oportuno mencionar también que la mayor parte de las labores docentes se realizan en el área metropolitana de la Ciudad de México, que es un área muy grande, muy extensa, aunque no de forma exclusiva, ya que la universidad cuenta con algunas instalaciones en Morelia y algunas instituciones en León, Guanajuato, que son de nueva creación. La universidad cuenta con 350,000 estudiantes inscritos en este ciclo escolar que empezó en agosto, y estos incluyen desde el posgrado y la licenciatura hasta una parte importante que son 150,000 estudiantes que, espérenme tantito, estos 150,000 estudiantes que forman parte de una población que es el bachillerato. Esto es único posiblemente para ustedes y verdaderamente extraño. La universidad
tiene el bachillerato, que significa estudiantes que después de 9 años de escolaridad entran a formar parte de la universidad. Y van a estar 3 años y después seguirán, como siguen en España, a una carrera profesional. El sistema educativo mexicano es un sistema que sigue mucho el sistema español, no, aunque estamos demasiado cerca de los Estados Unidos. Bueno, decía un presidente que pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, pero es un sistema, no tenemos el college norteamericano, tenemos el sistema de licenciaturas especializadas. Pero la Universidad de México, no todas las universidades de México, la Universidad de México tiene esos 150,000 estudiantes que forman parte del bachillerato, y eso nos va a marcar. Es importante tener en cuenta el marco de referencia anteriormente expuesto para comprender de manera adecuada la magnitud de los problemas que enfrenta la UNAM al adquirir, administrar y dar en préstamo los libros electrónicos que adquiere. En comunidades más homogéneas, todos los procesos son más sencillos. Entre otras razones, se tienen usuarios muy similares y por lo tanto los servicios serán semejantes. En el caso de la UNAM no es así, por lo que considero importante presentar a ustedes algunas de estas características de nuestro trabajo con los libros electrónicos, aunque es similar al que se realizan en otras instituciones de educación superior, no es exactamente el mismo. Además, pondré a consideración de ustedes algunas características que parecen extrañas, pero que están basadas en el medio ambiente que rodea a la universidad. Deseo hacer una aseveración que es importante, que la experiencia está basada en adquirir libros electrónicos, especialmente académicos. El anterior ponente nos hablaba de libros de otro tipo de editoriales. Ahora que veía yo la lista de editoriales, casi no las reconocí. Bueno, las conozco, pero no son editoriales con las que nosotros trabajemos normalmente, ya que me parece que hay grandes diferencias entre los e-book que tienen un propósito académico y aquellos que fundamentalmente son el producto de una obra literaria que puede llegar a tener una finalidad académica, pero que principalmente intentan producir en el lector un rato de esparcimiento o un placer literario. Entre estos dos tipos de libros hay grandes diferencias en la forma de distribución y de adquirir. Perdón. Ok. Anteriormente, los procesos de adquisición de toda clase de materiales en papel lo hacía cada biblioteca dentro de la universidad, y esto lo hacía en forma directa. A cada una de las bibliotecas se les asignaba un presupuesto anual, y mediante la selección que se hace, en la que tiene que intervenir una comisión de bibliotecas local, la cual está formada principalmente o fundamentalmente por académicos, son los que hacen la selección y lo que se determina cuáles libros permanecen en la colección y cuáles no. Estos procesos de adquisición que cada uno hacía, y la forma en que ejercía su presupuesto, lo ejercía con total autonomía y lo justificaba simplemente desde el punto de vista contable, mediante la supervisión de la Dirección General de Bibliotecas, la cual recibía los materiales para la clasificación y catalogación, creando con ello el catálogo bibliográfico de la universidad, que es conocido como Libro UNAM, que tiene como 9 millones de títulos. Esta forma de operar producía una duplicidad enorme de materiales, los cuales considerábamos de dos tipos. Esta duplicación la consideramos de dos tipos. Una que era la duplicación necesaria, que era cuando se adquirían los mismos materiales para bibliotecas que se encontraban muy distantes una de otras. Muy distante significa que, por ejemplo, entre la Escuela de Veterinaria, que está en la ciudad universitaria, y la que está en
Cuautitlán hay 80 kilómetros de distancia, que no son 80 kilómetros de distancia como en la autopista en que vinimos hoy en la mañana, sino son 80 kilómetros de distancia del tráfico infernal de la Ciudad de México, lo cual podría hacer que prácticamente tuviéramos que, si mandábamos un libro en préstamo bibliotecario, tener que pagar casi un per diem de viáticos, etc. Entonces, esa duplicación la considerábamos necesaria. Había una duplicación también que considerábamos innecesaria. Esa innecesaria eran los materiales que se encontraban en bibliotecas muy cercanas. Algunas veces estaban a 100 metros de distancia unas de otras y cada una de ellas decidía que quería tener los materiales. La duplicación de estos materiales o publicaciones periódicas llegó a niveles absurdos por dos razones. La primera, ninguna dependencia académica aceptaba dejar de comprar los materiales duplicados y esperaba que fueran las otras las que dejaran de hacerlo. La segunda era una tradición o idea de la biblioteca universitaria que existe en México y que significa que la biblioteca universitaria debe proveer un gran número de copias de los libros básicos o de texto. En otras universidades estos libros son adquiridos por los alumnos y la universidad adquiere cuando más un ejemplar para consulta o para reserva. Esto de verdad llegaba a tener copias. Finalmente el estudiante, sobre todo cuando las cosas se politizan, plantea casi que se le provea un ejemplar para cada uno de ellos. Nunca se hizo eso, pero sí se compraban una gran cantidad de ejemplares. Todo esto ha cambiado drásticamente con la incorporación de versiones electrónicas de los materiales, especialmente de las publicaciones periódicas, que fueron con las que empezamos nosotros a incorporar los materiales electrónicos a la universidad. Desde 1966 se inició la adquisición de este tipo de materiales con las revistas electrónicas y solo se compra un número pequeño de publicaciones en papel. Déjenme decirles que pasamos de tener suscripciones, por decirle algo, de la revista Nature, teníamos 80 suscripciones, pasamos a tener una suscripción que evidentemente pagamos mucho más cara que si la hubiéramos comprado un solo ejemplar, pero no tenemos que comprar 80 ejemplares. Una vez que iniciamos esto de los 21,000 títulos que recibe, de los 21,000 suscripciones que toman la universidad, en este momento solamente 3,000 de ellas se reciben en papel y todas las demás ya se compran directamente con el proveedor, porque hubo un momento en que comprábamos, que era ya absurdo, que comprábamos la revista electrónica con un intermediario que fuera EBSCO o Suez, y entonces era, de verdad, el gran problema era que estábamos pagando por algo que no necesitábamos, y el gasto que nosotros hacíamos en administrar cada número de la revista que se perdía, o cada uno de los números era excesivo. Y los proveedores les pasa lo mismo, los editores de revistas, ellos han decidido que es mejor vender electrónico porque se quitan el problema de administrar esa suscripción. Yo no sé si esta experiencia pueda ser válido en el campo de la venta de libros electrónicos, el que la administración de la venta de los productos llega a ser extremadamente costoso. El envío de las cosas ¿cómo se llama? En papel llega a ser extremadamente costoso. A ver, perdón. Estábamos. Bueno. Las revistas, es que ya me perdí, pero no me van a creer. En la actualidad se compra un pequeño número de publicaciones
de títulos que se adquieren en formato electrónicos y son utilizados por toda la comunidad universitaria sin limitación de usuarios concurrentes y durante todas las horas de los días del año. No voy a profundizar en esto, baste decir que fue un antecedente para la forma de adquisición de libros y electrónicos que hemos estado comprando. Las revistas, ya les he dicho que se vendían a un precio de suscripción y se podían usar y se pueden usar todavía los 24 horas del día. Okay. El periodo de adquisición de los primeros libros electrónicos que adquirió la universidad no ha sido tan corto entre lo que los compramos y ahora como para poder encontrar una solución a este problema. Han pasado muchos años y no hemos encontrado realmente una forma totalmente adecuada de compra y venta para estos libros digitales. Seguimos ahí peleando con los editores, especialmente con la industria editorial en español. Con la industria editorial en español, con la industria española o con la industria mexicana, o por no decir con la latinoamericana, el trabajar y buscar formas de cooperación resulta a veces muy preocupante. Resulta tan preocupante como el pensar que alguna parte de la cadena pueda desaparecer, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar pensando en que todos los que estamos ahí vamos a seguir teniendo un papel importante que jugar en este ciclo. Desde hace casi una década, la universidad intentó adquirir libros electrónicos y formó comisiones y volvió a formar comisiones y trató de establecer políticas sobre la adquisición y su uso. Todo esto generó una gran discusión interna en la universidad sobre los libros electrónicos. Los puntos de vista eran extremos. Iban desde los que proponían ya no comprar un solo libro más en papel, hasta los que alertaban el uso de esos materiales como si fueran realmente peligrosos, pues se decía, hay una inmensa brecha digital en el país. Un dato revelador de esta situación es que, por ejemplo, en el 2003, hace 10 años, el 51% de los estudiantes de nuevo ingreso a la UNAM no tenía acceso a una computadora en su casa. Entonces, el tener un acceso a un libro electrónico era dejar a ese 51% de los estudiantes sin la posibilidad de tener acceso si realmente nos íbamos a comprar exclusivamente libros electrónicos, nada más. Buena parte de lo que los libros que adquiere la universidad son en español, especialmente por este grupo de estudiantes que yo les decía que son los estudiantes del bachillerato. Aunque hay sorpresas que se lleva uno. Cuando tuvimos hace unos años este problema de la gripe, entonces tuvimos que rápidamente abrir con mayor eficiencia o mayor efectividad la consulta de los recursos electrónicos de la universidad con acceso remoto. El acceso remoto quiere decir que a través de un proxy los estudiantes identifican y pueden utilizar todos los recursos, bases de datos, etcétera. Muchas voces nos decían, no abran esto para los jóvenes de los bachilleratos porque no saben inglés y no los van a poder usar. Bueno, lo que tenemos es un bajo uso. De los 350,000 estudiantes, solamente 100,000 están usando el acceso remoto. Pero de esos 100,000, el 15% son estudiantes de bachillerato, que de entrada muchos los descalificaban de que no los pusiéramos, no les diéramos la posibilidad. Entonces, ahí aprendimos que realmente uno no puede tomar ese tipo de decisiones porque realmente... Yo no sé en el fondo si es el hermano del preparatoriano, del bachiller que lo está usando, ni me interesa, ni lo vamos a hacer, pero alguien está utilizando, y yo espero que sean nuestros estudiantes, este grupo. Entonces, esto nos ha permitido que partir del principio de que
aunque compramos muchos libros en español, no necesariamente los libros tenemos que cerrar su uso a los de otros idiomas. Se pensaba que el desplazamiento de los libros en papel sería una cosa que iba a ocurrir en muy pocos años. Y por lo tanto era mejor que la universidad cambiara lo más pronto posible de los formatos de una forma u otra. Nosotros aprendimos durante varios años, tuvimos la suerte de que Wilfred Lancaster, que acaba de morir hace poco, fuera a trabajar en la Universidad de México, a hacer investigación y a dar cursos. Y Lancaster decía, propugnó de la sociedad sin papel por ahí de los años 70, y pues todavía tenemos papel. Entonces, además, era un gran profesor, pero Lancaster, que proponía que íbamos a tener una sociedad sin papel, al menos cuando estuvo en México, escribía a mano y su esposa le copiaba las cosas en la computadora. Bueno, nadie es perfecto. Él aportaba las ideas. La realidad fue que la compra de libros se dio en forma paulatina y la verdad no se definió ninguna política de adquisición, pues se pensó que no se pensó que fuera necesario en ese momento. Los primeros libros electrónicos adquiridos vinieron de 3 bases de datos que se compraron aproximadamente en 2000 y tantos. Yo no estaba ahí en ese momento. Y son estas 3 bases de datos. Como ustedes ven, está el 18th Century Collection online, que tiene 135,000 títulos, el Making of Modern World, MOM, que tiene 58,700, y el Early English Book Online, con 125,000. Como se puede observar, todos los libros están en inglés. Estos libros se alojaron en una base de datos separada, y se daba una gran importancia al formato, más que al contenido. Se podía decir que teníamos una biblioteca digital. Sin embargo, no se tuvo el cuidado de organizar adecuadamente esos casi 320,000 títulos para que fueran consultados adecuadamente. Para poder ofrecerlos a los usuarios, después de 2008, se decidió que los datos catalográficos debían estar incluidos en el catálogo de libros de la misma forma que se hace con los libros impresos, siguiendo el formato MARC y utilizando las listas de encabezamientos de materias que utiliza el Departamento Técnico de la Dirección General de Bibliotecas, y esto se decidió. Y se decidió porque la idea fue, bueno, nadie busca diciendo estoy buscando un libro electrónico sobre alguien o estoy buscando un libro electrónico sobre algo, sino busco alguna información en el catálogo de la universidad y ahí encuentro qué es lo que la biblioteca tiene en papel y qué es la biblioteca tiene en formato electrónico. En el formato electrónico está muy clara, la ficha dice que tiene una liga, entonces en esa liga se da un clic y se va al texto completo, ¿sí? Bueno, se partió de esa premisa de que no hay bibliotecas, sino colecciones digitales, y se empezó a dar el caso también de que algunos de los libros que estábamos comprando en las bibliotecas se empezaron a duplicar. Entonces, esto, bueno, nos llevó a una preocupación muy grande porque estábamos cometiendo el mismo error. Bueno, quisiera acelerarlo porque tenemos un poco de... Y tuvimos una serie de decisiones que debían observarse los siguientes aspectos. Ustedes lo pueden ver en el texto, los materiales estaban acordes a los planes de estudio, deben ser aprobados por las comisiones de bibliotecas, el uso potencial para la comunidad, la vigencia de la información. Evidentemente en la vigencia de la información no están incluidos los libros clásicos, porque esos no caen ahí, y verificar si se cuenta con las obras impresas o no,
que no estén en el catálogo. En fin, hay una serie de características que fuimos estableciendo para poder adquirir los materiales que tenemos ahora. Se han realizado compras de colecciones, déjeme adelantarme, de colecciones temáticas, como el que es el caso de la editorial Springer, debido a que un grupo de bibliotecas así lo solicitó. La Dirección General de Bibliotecas ha propuesto y está tratando de fortalecer la adquisición, sea título por título, de acuerdo a las necesidades de información, y no colecciones completas, que es muy difícil saber si realmente van a tener un impacto dentro de las colecciones. La tabla 1 que tenemos aquí en la información, la he presentado para que vean ustedes cuáles son las editoriales de las cuales hemos adquirido materiales en los últimos 2 años. Se debe destacar que todas son editoriales extranjeras, o cuando más editoriales que tienen alguna actividad en México, como el caso de McGraw-Hill. Por tanto, los materiales en español son muy escasos, como lo decía antes, y todas estas editoriales tienen su propia plataforma a la cual nosotros directamente llegamos a través de nuestros catálogos de libros. Tenemos también un segundo grupo, que es de los intermediarios, que tenemos muy poquitos materiales y estamos prácticamente en una etapa de desaparición, porque resulta que algunos de ellos al principio, cuando vendieron las cosas, dijeron que serían en acceso perpetuo, y ahora nos quieren cobrar unas actualizaciones que no estamos dispuestos a pagar. Por otra parte, yo quisiera presentarles rápidamente estas gráficas de cómo están distribuidos las colecciones que hemos comprado. En cuanto al el presupuesto ejercido, el 77% del presupuesto está en lo que llamamos la investigación científica de ciencias duras, y solamente en investigación en humanidades y ciencias sociales tenemos el 9%. En comparación, esto es interesante, en comparación, con esas mismas cifras, resulta que con el 9% compramos el 27% de los títulos, lo cual nos lleva a ver que el precio de los libros de investigación en ciencias y humanidades es infinitamente más barato que el libro de ciencias sociales. Hay 3 formas de comprar los libros electrónicos, de acuerdo al número de usuarios, que son las licencias multiusuarios, que esto solo se hace en libros básicos de texto, que nosotros no lo estamos comprando en esa forma, y licencias que permiten tener más de 3 usuarios concurrentes, o las de una sola. Los materiales muy especializados, se piensa que solo son unos cuantos usuarios, pues se compran en un formato de un único usuario, y realmente lo hemos medido es a través de estos usuarios concurrentes, si tenemos algún reclamo de los usuarios de que tienen algún conflicto, de que no pueden entrar a la base de datos, y hasta ahora no lo hemos tenido. Si lo tuviéramos, simplemente bastaría abrir el número de usuarios para poder tener más acceso a más de estas cosas. Bueno, quisiera irme a la parte de acceso de libros. Los datos bibliográficos de los libros, como les decía, se encuentran en el catálogo general de la UNAM, y estos datos ofrecen la bibliografía, que es normal, todos los datos, y el URL para que puedan ser encontrados. Hay varias modalidades para obtener la estadística de los libros, que creo que es importante el estar siguiendo la estadística de los libros, porque esto nos permite evaluar el uso que le estamos dando a los materiales. Yo no sé si en el caso de los libros que se describieron anteriormente se puede hacer o no. En el caso de los libros científicos es una de las cosas que ofrecen los editores, la posibilidad de tener estos libros. Ahora bien, casi todos los editores que tenemos
son editores científicos como son Springer, Oxford, Wiley, Cambridge, World Scientific, Elsevier, etc. Y cuando la consulta se hace mediante acceso remoto, pues la gente puede entrar sin ningún problema y también lo puede usar. Baja la información, la pone en su computadora o bien la puede ir consultando de acuerdo y entrando en diferentes veces. Bueno, las estadísticas son factibles de obtenerse, son tipo de usuario, tipos de libros electrónicos se hacen mediante dos formas, comprar el libro, etcétera, para la adquisición, y tenemos también el uso de otras plataformas como Overdrive, que nos han resultado realmente muy conflictivas por lo que yo les decía, de que primero se nos dieron unos precios, alguna pequeña cantidad que casi está por desaparecer de estos materiales, se han adquirido. En realidad lo que aprendimos hemos aprendido de todo esto es que la realidad es que los libros de texto y los duplicados se adquirían en un número exagerado y que no se necesitaban tantos ejemplares como los que se habían comprado, siguiendo esa vieja inercia de que tenemos que darle una gran cantidad de materiales a los estudiantes. Un comentario final. La experiencia de la UNAM con los recursos documentales electrónicos ha sido diversa, mientras que con la adquisición, organización y acceso a publicaciones periódicas ha fluido fácilmente, con los libros electrónicos ha sido muy difícil avanzar en su administración. Estoy consciente que la estructura organizativa y la dispersión de la UNAM en todo el país y la multiplicación de entidades académicas que ofrece las mismas carreras profesionales han contribuido a dificultar la operación. También es cierto que los editores y proveedores de servicios se acercan a la UNAM pensando que por su tamaño y los recursos que destina a la información es una mina de oro. Nos preocupan dos cosas. La primera es lo lento que han sido los editores de lengua española para ofrecer servicios para bibliotecas. Algunos han establecido acuerdos con una o varias cadenas de librería y venden su producción para ser usada principalmente en tabletas. Han tenido como objetivo servir a los lectores en forma individual y se han olvidado de que hay un mercado que debe ser atendido, que es el de las bibliotecas. Al menos ese es el panorama que priva en México. La segunda preocupación es que los bibliotecarios han buscado encontrar materiales bibliográficos electrónicos en inglés, lo que desplaza la investigación que se realiza en el mundo hispánico. A finales de agosto de este año, se anunció en México que Amazon inició la venta de sus libros con la colaboración de Librerías Gandhi, lo cual tiene su propio dispositivo lector que se llama Enos y que vende algunos libros directamente a los usuarios. Uy, ya me pasé. Poco a poco se han ido encontrando fórmulas que satisfagan a los editores y a los bibliotecarios, pero esto ha ocurrido con los editores de fuera de nuestra área idiomática y en ocasiones se ha recurrido a esos distribuidores externos para distribuir los libros que podrían ofrecerse directamente. Si bien la forma de compra-venta puede ser diferente, los libros electrónicos han de ser tratados para su organización y servicio de la misma forma por las bibliotecas. La idea de establecer bibliotecas digital como si fueran diferentes a las que ofrecen sus servicios en papel es un error. No creo que por el hecho de tener una cierta producción y venta de libros electrónicos se tenga que hablar de editoriales electrónicas. Se sostiene que la biblioteca cuenta con colecciones electrónicas o digitales, pero que siguen siendo bibliotecas y al final el objetivo final continúa siendo el mismo, de servir a los usuarios. En los próximos años las casas editoriales estarán publicando más libros en formato electrónico. Las bibliotecas usarán más esos materiales y los usuarios se verán beneficiados por el formato electrónico. Tendremos que encontrar formas más fáciles de operar entre los editores
y los bibliotecarios para que la industria editorial crezca y beneficie a autores y a los lectores, o sea que se encuentren en su casa o en la biblioteca. Partamos de que los libros electrónicos pueden provocar la desaparición de la impresión de libros, pero lo verdaderamente importante no es eso, no es la forma en que se presenta su contenido, pues el libro es un instrumento de comunicación de los resultados de investigación, de análisis y transmisión de sentimientos en forma escrita, entre otros muchos aspectos. El libro electrónico sustituye la forma, pero no el fondo de lo que es un libro. Espero que el mundo de lengua española encontremos pronto las mejores fórmulas de producción, venta, distribución de los libros electrónicos, o terminaremos todos leyéndose en inglés. Muchas gracias.